hablando. ¿Qué será una mutación? Una alteración, algo que en su estructura. ¿No es cierto? Una alteración en el ADN. Miren, yo aquí tengo un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este grafiquito? Miren, no sé si se puede observar, más o menos si se pueden observar. ¿Qué observan ahí? Tengo un normal y tengo un mutado. Una sustitución de las pares de base. Cambian el apareamiento de las bases. No es cierto, se ha cambiado el apareamiento normal de las bases nitrogenadas, ¿sí? Ahí tendría que ir la misma base nitrogenada que tenemos en la primera cadena, ¿no? Que es la normal. En cambio, cuando se ha generado, se ha producido un cambio, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo ya tengo en mi ADN, en mi gen, una mutación, ¿no es cierto? Porque aquí tendría que ir mi base nitrogenada, que yo la tengo en la primera, que es la adenina-timina, pero en vez de esta ha sido reemplazado por una citosina guanina, ¿no es cierto? Entonces, en este caso ya hay una mutación, hay un cambio, ¿sí? Y de acuerdo a estos cambios, al porcentaje que hay en estos cambios en la población, tiende a llamarse mutación o polimorfismo. Ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia, que se varía únicamente, yo creo que igual ya lo han de haber escuchado, que varía únicamente en el porcentaje, ¿no? Que se presenta a nivel de población nada más, ¿ya? Dentro de estas variaciones que tenemos nosotros, que lo acabamos de mencionar, sí, tenemos diferentes mutaciones cromosómicas, ¿sí? ¿Y qué será una mutación cromosómica? ¿Será lo mismo o de qué se tratará cuando hablamos de cambios o alteraciones cromosómicas? ¿Qué me dices, Yulei? Sí, Listen, había unas variaciones que era tanto en en el número de cromosomas como en la estructura. Por ejemplo, había una que se intercambiaba, por ejemplo, el segmento de un cromosoma pasaba de uno a otro entre dos cromosomas, pero no me acuerdo, Listen, el nombre. Ya, no pero ese es un ejemplo. Ya. Entonces, las mutaciones cromosómicas, acordemos que a nivel de los diferentes organismos, ¿no es cierto?, vivientes, por así decirlo, tenemos cada uno nuestro grupo de cromosomas. Unos tenemos juego completo, otros, ¿no es cierto?, tienen solamente un juego. Nosotros tenemos dos pares de juegos, perdón, sí, otros solo tienen un par de juegos y otros incluso tienen más de dos pares de juegos, ¿no es cierto?, de cromosomas. Entonces, dependiendo del organismo y de su juego de cromosomas que se tiene, en cada organismo puede haber algún tipo de alteración en cuanto al número en su juego total de cromosomas o a la estructura de cada cromosoma. ¿A qué nos referimos a las variaciones en el número de cromosomas? En nuestro caso, nosotros tenemos dos juegos, ¿no es cierto?, completos de cromosomas. Si yo hablo de mis dos juegos de cromosomas, ¿de cuántos cromosomas estaría hablando que nosotros tenemos? 46 cromosomas. 46 cromosomas, ¿no es cierto? Y si yo hablo de una variación o de una mutación cromosómica respecto al número de cromosomas, denme un ejemplo. ¿De qué estaría hablando? De, por ejemplo, la trisomía 21. ¿Perdón? De, por ejemplo, la trisomía 21. Ahí como que se va a aumentar un cromosoma en sí. Ya. Y si yo hablo de variaciones en cuanto a la estructura de los cromosomas, denme un ejemplo. ¿De qué tipo de alteración o mutación estoy hablando? Una translocación podría ser en ese caso. Ya, exactamente. Duplicación. La duplicación. Muy bien, duplicación, O la exactamente. lesión. Muy bien. Otro ejemplo. Inversión de elección. Muy bien, inversión. Sí, entonces esos son muchos de los ejemplos que hablamos o nos referimos cuando decimos alteración o mutación en la estructura de los cromosomas. Cuando nosotros vemos eso, ¿no es cierto?, tanto un aumento o una disminución, ya sea de un cromosoma, de dos cromosomas o de varios cromosomas en un solo individuo, dependiendo, ojo, de los pares de juegos de cromosomas que correspondan a cada individuo, porque hay individuos que son haploides, ¿no es cierto?, que solamente tienen un juego de cromosomas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las levaduras son haploides, ¿no es cierto? Nosotros ya somos diploides, ¿no es cierto? Y hay otros organismos
algunas plantas sí que tienen más de 2 juegos de cromosomas. Entonces, por lo tanto, dependiendo de cada organismo, nosotros vamos a suplir o vamos a determinar qué tipo de mutación. En nuestro caso, vamos a referirnos, ¿no es cierto?, a los seres humanos o a los animales racionales como nos conocemos, ¿no es cierto? En nuestro caso, tenemos 46 cromosomas, ¿no es cierto? Entonces, una variación en el número de cromosomas sería 47, 48, 44, ¿sí? Esa sería una variación en el número de cromosomas y una variación, una mutación. En cambio, en la estructura de los cromosomas ya sería algún cambio que hay en cada uno de los cromosomas. Sí, por ejemplo, en este caso, si nos damos cuenta que aquí tenemos el cromosoma 20, ¿no es cierto? ¿Qué ha ocurrido aquí? Una translocación. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante específicamente qué es una translocación, ¿no es cierto? Pero ¿qué ha pasado aquí? Miren. ¿Qué será con este gráfico? ¿Qué observan? ¿Qué me pueden decir acerca de la translocación? Que la vamos a ver más detalladamente, pero así, de manera general. ¿Qué observan ustedes aquí? Que, por ejemplo, un segmento de Cambio un de segmento. cromosoma pasa al otro y otro segmento del otro pasa al otro. Es De hecho, como... una Exactamente, ¿no es cierto? Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un par de todo mi juego de cromosomas, ¿no es cierto? En este caso, mis cromosomas 20. El un 20, un pedazo se ha pasado al otro, ¿no es cierto? Y del otro me ha venido otro pedazo. Esa es una variación sí, en cuanto a la estructura del cromosoma. No tiene nada que ver con el número, porque igual yo sigo teniendo mis 46 cromosomas, ¿no? Entonces a eso nos referimos con variaciones dentro de la estructura o el número de nuestro juego total de cromosomas. ¿Sí? Y para nosotros poder definir también y conocer un poco acerca de dónde mismo es la mutación, dónde mismo es la alteración, lógicamente primero tenemos que saber la morfología del cromosoma y los tipos de cromosomas que podemos poseer, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la morfología del cromosoma, nosotros ya sabemos, bueno, de manera general que este se clasifica o tiene, ¿no es cierto? Un centrómero, que es la parte media que sostiene las cromátidas, ¿no es cierto? Las cromátidas, los telómeros, ¿sí? Y dentro de las cromátidas nosotros le solemos llamar brazos cortos o brazos largos, también dependiendo del tipo de cromosoma, ¿no es cierto? Que este sea, que ya los vamos a ver enseguida. Entonces, todas estas partes constituyen a un cromosoma como tal, teniendo en cuenta que el telómero es bastante importante. ¿Por qué? Porque la función principal que este tiene o posee es de sostén, ¿sí? De sostén, de fijar, de apoyar la estabilidad del cromosoma como tal, ¿sí? Para evitar que se nos desorganice. Acuérdense que nuestro genoma, toda la información de nuestro genoma, nosotros lo tenemos aquí, armado en este cromosoma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está bien organizadito ahí, ¿no es cierto? Entonces, este telómero cumple con esa función de la estabilidad de este cromosoma, ¿sí? A lo mejor si lo pierde o cosas o hay alguna mutación, ¿no es cierto? A nivel de esta estructura se nos puede desestabilizar, desorganizar, salir, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el telómero cumple una de las funciones importantes, ¿no? Dentro de los tipos de cromosomas que nosotros podemos llegar a poseer, tenemos 4 diferentes tipos. Entre esos tenemos el metacéntrico. Aquí yo tengo un gráfico de un metacéntrico. Con observar el gráfico, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué tipo de cromosoma será? Ahí el centrómero se ubica cerca del medio y los dos brazos casi tienen la misma longitud. Exactamente, ¿sí? Si yo hablo de metacéntrico, estoy hablando de que el centrómero se va a ubicar casi en el medio o en el medio. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener mis dos brazos que van a tener exactamente la misma longitud, tal como podemos observar en este grafiquito, ¿sí? Si yo hablo de un submetacéntrico, miren el grafiquito, ¿de qué tipo Ahí de decía, cromosoma? ahí decía que el centrómero se va a desplazar hacia un extremo y van a ver un brazo corto y un brazo largo. Ya, ¿no es cierto? Entonces el submetacéntrico se trata de que el centrómero ya no va a estar ubicado en el centro, sino se va a desplazar hacia un lado. Por lo tanto, yo voy a tener como resultado unos brazos más cortos y unos brazos más largos, ¿no es cierto? Que así se los denomina, brazos cortos y brazos largos, que a veces de manera general cuando hablamos nosotros, para no alargar un poco, tienen ciertos signos o se les dan nombres de constantes, de letras, ¿sí? O letras y números, en este caso letras, ¿no?
¿Se acuerdan cómo se determinaba o cómo se denominaba el brazo corto y el brazo largo? El brazo corto es P y el brazo largo Q. Ya, ¿no es cierto? Exactamente. Si yo hablo de un acrocéntrico, miremos, ¿de qué estaría hablando? ¿De qué tipo de cromosoma? Ahí decía que el centrómero se va también casi hacia un extremo. Existe un brazo largo y el otro dice que tiene forma de satélite. Exactamente, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, como vemos aquí, ¿no es cierto? El centrómero se va más arribita del medio, ¿no es cierto? Más para arriba del medio de la mitad. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros aquí como resultado? Unos brazos muchísimo más largos, muchísimo más extensos, ¿no es cierto? Y unos brazos mucho más cortos que el submetacéntrico, ¿no es cierto? Y como nos menciona Ana, ya tiene la forma o tiende a tener esta forma de satélite únicamente por cómo se posiciona la estructura como tal, ¿sí? El telocéntrico. Ahí el centrómero se desplaza casi hacia los telómeros y solo aparecen como brazos largos. Exactamente. En este caso del telocéntrico, el centrómero se desplaza ya casi al extremo o a veces al extremo total, ¿sí? Entonces, por lo tanto, podemos observar la presencia de los brazos, unos brazos largos y apenas unos botones, dependiendo si va hasta la punta o casi llega hasta el extremo, ¿sí? Entonces, estos son los telocéntricos, ¿ya? Otra cosa importante que tenemos que saber qué es un cariotipo. ¿Qué será un cariotipo, Jennifer? ¿Ya? Hasta eso que Jennifer nos cuente qué será un cariotipo. No, Maleni, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué será un cariotipo? Vamos con Priscila. ¿Qué será un cariotipo, Priscila? ¿Un cariotipo no son los cromosomas propios del individuo? ¿Ah? ¿Qué nos dice Oscar? ¿Qué será un cariotipo? El juego completo de un individuo de los cromosomas, sea los 46 cromosomas que tenemos nosotros. Ya. ¿Qué me dices, Gerald? Lo mismo, que es el conjunto de cromosomas que conforman lo que es un individuo. Ya. Lea, ¿qué nos dices tú? Es un juego de cromosomas que contiene un organismo. Un juego completo de cromosomas. Ya. Entonces, verá, un cariotipo como tal, ¿no es cierto? A ver, ¿sí estamos observando ahí? Sí, dicen. Ya. Un cariotipo como tal, ¿no es cierto? Es el juego de cromosomas que contiene un organismo dispuesto de una manera organizada y en pares, ¿sí? Independientemente, ¿no es cierto? Si haya algún tipo de mutación o no a nivel de este organismo. Es lo que nosotros podemos observar con la determinación o con la prueba, por así decirlo, de un cariotipo, ¿no es cierto? Pero de manera general, nosotros cariotipo, cuando escuchamos cariotipo, allá estamos escuchando del estudio, ¿no es cierto?, de un grupo de cromosomas o de un juego completo, entre comillas, digo completo porque a nivel de cariotipo también podemos encontrarnos cuando lo estudiamos, ¿no? Algún tipo de mutación, ya sea, ¿no es cierto?, respecto al número o respecto a la estructura. Entonces es un juego, ¿no es cierto?, completo de cromosomas de un individuo. En este caso, ¿de qué individuo será? Miremos el cariotipo. ¿De qué organismo e individuo? De un humano ese. Ya, ¿y qué será? ¿Qué será? ¿Hombre o mujer? Hombre. Hombre, ¿no es cierto? Es de un humano hombre que se encuentra normal. Tiene todos sus dos juegos de cromosomas, se encuentran en organización de pares, ¿no es cierto? Y aparte de organizarse en pares,
se organizan también en forma descendiente, ¿sí? Se organizan en pares, ¿sí? Respecto a su estructura, a su tamaño, a su forma, se organizan, se van organizando en pares. Y aparte de estarse organizando en pares, se organiza en forma descendiente. Si vemos aquí, vamos entre estos dos son iguales y vamos desde los más grandes, ¿sí? Hasta los más pequeños. Que lógicamente, dependiendo del tipo de sexo que tenga la persona, aquí estos van a cambiar, ¿no es cierto? Este es un hombrecito, aquí nos damos cuenta que es un XY, ¿no? Y si es una mujercita, aquí, ¿qué tendremos? XX, ¿no es cierto? Entonces, independientemente del último par de cromosomas que ya define, ¿no es cierto?, el sexo de la persona, ¿ya? Entonces, esto es un cariotipo, acuérdense, ¿no es cierto? Un juego completo de cromosomas de un organismo, de un individuo, que se juntan en pares y se organizan en pares, ¿no es cierto? Y aparte de esto, también se organizan en forma descendente, ¿sí? Gracias a la determinación de este cariotipo, nosotros vamos a poder observar las diferentes alteraciones, ¿sí?, o mutaciones que puede tener un individuo, ya sea a nivel de número o ya sea a nivel de estructura. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para llegar a esto? Porque nosotros a nivel de nuestro organismo no tenemos esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer este gráfico para poder determinar, ¿sí? No es que nosotros a lo mejor vamos a buscar un cariotipo y cuando veamos al microscopio o por cualquiera de los procedimientos que hagamos, nosotros vamos a tener esto bien organizadito. ¿O sí tendremos así? ¿Qué me dicen ustedes? No, nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nosotros determinamos el cariotipo. Hay un examen que se llama cariotipo, ¿sí? Entonces, ya les voy a indicar cómo se hace. Aquí tenemos el procedimiento como tal. ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos? Para nosotros poder observar el cariotipo de una persona, nosotros tenemos que observar ciertas células, ¿no es cierto?, que se encuentran en división celular, como por ejemplo, las células, en este caso de nosotros, serían los glóbulos blancos, o de todos los organismos que los poseen, serían los glóbulos blancos o los leucocitos, como ustedes los conocen, ¿no? Pero tendrían que ser células que se encuentran en división celular, en nuestro caso estas, y también las de la médula ósea, y en otros casos tenemos otro tipo de células en otros organismos, como el de las plantas también, que también podemos observar, ¿sí? Este tipo de cariotipos, para poder nosotros observarlos en esta morfología, en esta forma, miren cómo están, ¿no es cierto? Cómo están aquí, dispuestos. ¿En qué fase de la división celular se encuentran para tener esta forma o esta disposición? De la división celular. En la metafase, ¿sí? Se encuentran en la metafase. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos para nosotros ver esta, ¿no es cierto? Para nosotros ver esta morfología, que es la que vamos a estudiar para poder determinar las diferentes mutaciones. Nosotros tenemos que hacer un procedimiento o un proceso a nivel de laboratorio para poder detener la división celular en esa fase y poder observarlos con esta estructura para poder organizarlos en pares de acuerdo a lo que son iguales, a cuáles se asemejan, los voy organizando y de manera descendiente para poder ir conociendo, ya este es el cromosoma tal, este es el cromosoma tal, etcétera, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hacer un proceso para poder determinar en esa fase, ¿sí?, para poder determinar las diferentes mutaciones o al contrario, solamente para saber a lo mejor el organismo, el sexo o para poder nomás estudiar como tal el cariotipo sin la necesidad de que haya o no una mutación y poder ir reconociendo los diferentes cromosomas. Aunque en la actualidad ya hay equipos que lo hacen automáticamente, electrónicos que lo hacen automáticamente, pero nosotros sí tenemos que observar y sí tenemos que conocer, porque sí es un poco tedioso, sí, este tipo de observación. Ya les voy a indicar por qué. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por eso a este cariotipo de los cromosomas que corresponden a un cariotipo se lo sabe denominar cromosomas en metafase o metafase, ¿sí?
Es porque nosotros con el proceso que realizamos detenemos la división celular en esta fase para poder observarlos en esta disposición que se presentan en la metafase y ya vimos por qué, ¿no es cierto?, la semana anterior. ¿Qué es lo que hacemos entonces nosotros para poder hacer el cariotipo? Nosotros primero tenemos que tener una muestra, ¿no es cierto? En este caso, una muestra de sangre tranquilamente puede ser sangre capilar, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante una punción en el dedo, tranquilamente, ¿sí? Porque no necesitamos mucho, con unas gotitas es más que suficiente. ¿Qué hacemos con esta muestra? Nosotros la sometemos a un proceso con una sustancia química, ¿sí? Esta sustancia química se llama colchicina, no sé si la han escuchado, ¿sí? ¿No la han escuchado? Se llama colchicina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos hace esta colchicina? ¿Por qué es importante? Miren, colchicina, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque esta colchicina detiene la división celular en esta fase, en la fase metafásica, ¿no es cierto? Para poder observar, ¿sí?, los cromosomas en esta disposición y poder determinar su morfología y su número, ¿sí? Entonces, esta es la función principal que tiene la colchicina, por eso nosotros la utilizamos. Luego hacemos un proceso, ¿no es cierto?, de como lavado, ¿sí?, de estos glóbulos, centrifugamos, obtenemos sedimento y por último, ¿sí?, hacemos un prótesis y teñimos, ¿sí? ¿Con qué lo teñimos? Pueden teñirlo con gienza, pueden teñirlo con ray, pueden tenerlo con eosina, solamente es para darle la coloración a los cromosomas para poder evidenciar de mejor manera, ¿no es cierto?, los diferentes formas, las diferentes tamaños que cada uno de estos tiene para poderlos organizar, ¿no? Entonces, luego de haberlo teñido, nosotros vamos a observar al microscopio, ¿sí? Acuérdense que nosotros los observamos en las diferentes celularidades que las habíamos mencionado, que tienden como que a explotar o a eliminar su membrana, así por el mismo proceso previo que nosotros realizamos. Entonces, por lo mismo, nosotros sabemos encontrar a nivel microscópico, miren, los grupos, ¿sí?, de cromosomas en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos este grupito de cromosomas, que es un juego completo, en este caso de cromosomas, y agrandamos la imagen y observamos más o menos en este sentido de esta manera. ¿Qué hacemos con esto? Lo agrandamos, lo pasamos a nuestro dispositivo. Si es que el mismo microscopio tiene una cámara, tomamos con el mismo microscopio una foto, ¿sí? O a lo mejor no tenemos esa facilidad en el laboratorio, le tomamos una foto, ¿no es cierto?, a ese grupo, a ese juego completo para poder identificar y para poder armar nuestro cariotipo. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra fotito, la imprimimos, ¿sí? O la ponemos en el Word mismo de la computadora, como sea que ustedes lo quieran desarrollar. Más fácil para hacerlo manual, ojo, ¿no? Porque hay equipos automatizados, yo lo imprimiría, ¿sí? ¿No es cierto? Y una vez impreso, recortamos cada uno de los cromosomas, uno por uno. Los vamos recortando, ¿sí? No, bueno, ya lo estoy tachando, algunos no soy muy, ya. Uno por uno los vamos recortando y los vamos comparando entre pares. Ah, ya. Yo tengo este de aquí y se parece, ¿no es cierto?, a este de acá. Están igualitos allá. Entonces los junto y los pego. Los pego en una hojita. Allá. Entonces yo aquí tengo, ¿no es cierto?, mi primer par de cromosomas. Estos son mis cromosomas 1. Y así mismo voy cogiendo otro y lo voy juntando allá. Este cromosoma de aquí, que ya los tengo, ojo, recortados, se parece al de acá. Allá. Entonces los voy a pegar. Estos han sido mis cromosomas 2. Acuérdense que yo les decía que los vamos organizando en pares iguales y aparte en orden descendente, desde el más grande hasta el más pequeño y para poder identificar el número de cromosomas. Entonces estos serían el número 1, que serían los más grandes, ¿no es cierto? De ahí va bajando. En los cromosomas 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Entonces los vamos organizando, los vamos pegando y vamos identificando, ¿sí? Eso es lo que se suele hacer a nivel de un proceso manual como tal. Sin embargo, ahorita en la actualidad, como les decía, ya hay equipos automatizados electrónicos que nos evitan hacer este trabajito de aquí, ¿sí?
¿Cómo lo hacen? En el microscopio, este procedimiento nosotros lo tenemos que hacer, ¿sí? Pero en el microscopio, ¿qué es lo que hace? Toman una foto a nivel de microscopio, ya tiene aquí adherido una cámara, ¿sí? Toma una foto y automáticamente por un sistema esta foto es capturada en un programa de una computadora. Y este programa se encarga de hacernos todo este trabajito de aquí, de organizar todo esto y de ya botarnos este cariotipo organizadito, ¿sí? Imagínense el costo de algo así, ¿no? Debe ser bastante fuerte y bastante elevado, ¿ya? Porque sí es un poco tedioso, como les digo, estar reconociendo, o sea, a veces sí nos juega un poco en contra, tenemos que, más que nada la experiencia, nada más que eso, y la práctica, nada más. Con que observemos, después eso es perito, se nos hace facilito, ¿sí? Entonces nosotros obtenemos algo así a nivel automatizado, pero bueno, eso tranquilamente nosotros lo podemos hacer en el laboratorio de forma manual, como les acabo de indicar, ¿sí? Y el proceso como tal, como les acabo de indicar, es súper sencillo, ¿sí? Es súper sencillo, así tal cual, así, ¿sí? Pasemos para acá para indicarles cómo se observa. Ojo, ¿sí? Ya les voy a indicar también otras técnicas de coloración. Este es para determinar, ¿no es cierto?, este cariotipo y con esto nosotros ya vamos a poder saber si hay algún tipo de mutación o a lo mejor tenemos como resultado esto, un individuo normal con sus dos juegos de cromosomas bien en estructura y bien en forma, en número, ¿no es cierto? Entonces tenemos normalidad, lo que nos dimos cuenta que era un hombrecito, ¿no es cierto? Entonces pasamos, se me vaya esta rayita, ya. Entonces pasamos a ver cómo se observa de acuerdo a la tinción que ustedes deseen. La tinción es para poder colorear y poder obtener una mejor identificación, por así decirlo, que yo les había dicho, lo pueden hacer con RAI, lo pueden hacer con Gensa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se observa a nivel de microscopio? Miren, así, tal cual como observamos aquí. No sé si se puede identificar, ¿sí? No sé si le logran identificar, miren, los cromosomas, ¿sí? Que están dispuestos, están en metafase, miren. Y esto de aquí es lo que nosotros agrandamos la imagen y imprimimos, miren. Esta célula de aquí tiende a desaparecer, a reventarse o a perder su membrana y por lo tanto estas quedan, ojo, se ve la sombra, ¿no es cierto?, de la célula, ¿sí? Pero porque esta tiende a reventarse por el mismo proceso, ¿no? Entonces nosotros, este es un juego completo de cromosomas y este juego completo es el que nosotros lo vamos a agrandar un poco con el microscopio para poder capturar una foto y para poder unir después. Miren, aquí tenemos otro ejemplo, miren, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo que se los ve ya un poco más claritos y aquí tenemos otro que ya se los ve mucho más claritos todavía. ¿Sí vemos? ¿Sí? Y cuando nosotros agrandamos la imagen, solemos ver esto, ¿ya? Que ya se los ve casi nítidos. Y así como están aquí, si los ven que están hermosos, perfectos, no sé, a mí se me hace. Así mismo los observamos en el microscopio, ¿sí? Cuando vemos esta primera imagen, chuta, sí se nos hace tedioso, ¿sí? Sí se nos hace tedioso hasta cogerle práctica. Pero después ya les agrandamos y ya les va gustando, van viendo esto y dicen, y después cuando se ponen a unir, primerito a lo mejor les da iras y después ya les pasa. Y van armando, es como un rompecabezas, ¿sí? Es como un rompecabezas, tal cual. Cogen un gráfico, lo van cortando en partes y después lo unen, tal cual, así, es un rompecabezas. Este de aquí es un cariotipo sin colorar y tiene una técnica de bandeo, pero les traje para indicarles más o menos cómo hacemos. Y con este gráfico de aquí, por ejemplo, nosotros lo imprimimos, sacamos este de la microscopio, lo imprimimos y nos ponemos a unir. Vamos, uno por uno, los vamos recortando y los vamos uniendo, ¿sí? Por ejemplo, vamos por el cromosoma número 1, que prácticamente vendría a ser este de aquí, ¿no es cierto? Que parece ser el más grande, ¿ya? ¿Con cuál lo unirían ustedes? Ráyenme la pantalla nomás, el que deseen. ¿Cuál sería su dupla? Ya, muy bien, exactamente, ¿sí? Exactamente. Esa sería su dupla y los ubicaríamos aquí.
Esos son los cromosomas número 1. Y así vamos uniéndolos, ¿no es cierto? Los 2, los 3. Si estos son los más grandes, ya tenemos un tipo de dónde partir. Acuérdense que eran iguales y estaban organizados en forma descendiente, ¿no es cierto? Entonces llevamos bien. De ley, los números 2 tienen que ser un poquito más chiquitos que estos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán los números 2? Ya, ¿no es cierto? Sí. El que me señala Ana Jocelyn son el número 2, ¿no es cierto? Y tenemos que buscarle la pareja. Me parece que el que está señalado de rojo no es la pareja, ¿sí? Tenemos que buscarle la pareja complementaria. Aquí se nos hace un poquito complicado, pero al momento que nosotros tenemos individuales ya cortados, ya los vamos uniendo y ya se nos va haciendo, sí, ese sí se asemeja. Sí, ¿no es cierto? Sí. Y se asemeja bastante, ese sería su par. Entonces ya tenemos los cromosomas números 2. Y así vamos, ¿sí? Ubicando todo nuestro juego completo de cromosomas. Y cuando nosotros ya tenemos todo pegado, ¿sí? En este caso, pero con esta coloración ya tenemos todo pegado, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Si hay algún tipo de alteración, ya sea en número o ya sea, ¿no es cierto?, en estructura del cromosoma, porque nos va a quedar al final un par que nos va a estar como que fallando de chuta, no coincide y ahora, ya. Entonces ya sé qué tipo de mutación tiene este juego de cromosomas o este par de cromosomas, ¿no es cierto?, es en estructura porque no me coincide con la misma forma del uno con el otro. O al contrario, al final le sobra un cromosoma y ahora, no, acá hay una mutación, ¿sí? Pero de acuerdo al número de cromosomas, ¿sí? Entonces es bastante fácil, les comento, poder identificar este tipo de mutaciones cromosomas con un cariotipo. Para eso mismo sirve un cariotipo. A lo mejor se les hace cariotipos a las pacientes que tienen antecedentes familiares, ¿sí? De algún síndrome, ¿sí? Para poder determinar si es que el bebé, cuando están embarazadas, ¿no? Va a tener también este síndrome, ¿sí? Se puede hacer. O también en una mujer que ya ha pasado un poco la edad que supuestamente nosotros tenemos para no tener, entre comillas, ninguna complicación, aunque hay casos que sí hay, pese a la edad de la mujer, como les conversaba yo en las anteriores clases, sí que también se puede determinar el cariotipo, ¿no? Para ver sexo, no, porque como ya sabemos, cuando ya estamos grandecitos, es imposible, ¿no? Solo más bien para estudiarlo, o si no, en tal caso, cariotipo en feto, ¿no? Que se puede hacer tranquilamente, pero el proceso como tal de la toma de muestras lo complica, ¿ya? Ahora, dentro de estas técnicas de aquí para poder ver el cariotipo, esta es la que más utilizamos para poder organizar y tener como resultado nuestro cariotipo, pero no solamente nosotros lo podemos tener así, sino también lo podemos obtener así. No sé si se dan cuenta que en estos cromosomas se pueden ver unas como lineecitas. Si se dan cuenta, este tipo de procedimientos, por así decirlo, se llaman técnicas de bandeo, porque nosotros vamos a poder observar ya los diferentes cromosomas ya con sus respectivas bandas, porque cada uno de ellas es rico en alguna base nitrogenada o en algún producto. Entonces podemos observarlos de mejor manera y si encontramos mutaciones más aún. ¿Por qué? Porque vamos a saber la zona exacta donde hay esa mutación, ¿sí? Y por lo tanto, como yo les decía, hay zonas, hay bandas ricas en ciertos tipos de bases nitrogenadas y si vemos que falta justo esa parte, ya, entonces esa parte de que yo ya sé que hay una mutación de tal forma, yo ya sé que esa banda era rica en adenina, por ejemplo, entonces, ya le falta esa parte chuta, me van a faltar estas bases nitrogenadas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que ustedes pueden seguir para poder hacer este cariotipo en bandeo, ¿sí? Uno de ellos es mediante enzimas de digestión parcial o también mediante coloración de Gienza. Ambos procesos nos van a poder ayudar a determinar las bandas G, que son las que tenemos aquí, ¿sí? Presentes en este grafiquito, ¿sí? Que unas son más oscuras y otras más claritas, ¿sí? ¿Qué es lo que se observa en estas bandas G? Porque es importante a lo mejor determinar, observar las bandas G, porque estas son ricas en ADN, pero este ADN de estas bandas tienen aumentadas sus bases nitrogenadas de adenina y timina, ¿sí? Entonces, este es el proceso utilizado mediante estas técnicas, ¿sí?
que es mediante enzimas de digestión, ¿sí? Parcial, ¿sí? Y una coloración de genes. Entonces nosotros podemos ver estas bandas y estas partecitas más claras y más oscuras. Entonces nosotros ya sabemos si utilizamos ese tipo de tinción o ese tipo de proceso es para poder observar las bandas G, ¿no? Ahora, otro tipo de proceso que también podemos utilizar son más técnicas de coloración o de tinción, ¿sí? Es mediante la tinción de mostaza de quinacrina, ¿sí? Y se observa con luz UV, ¿sí? ¿Qué tipo de bandas nosotros podemos observar aquí? Las bandas U, ¿sí? Que son las que tenemos acá, ¿sí? Las bandas U. Otro tipo de técnica que también podemos observar o podemos nosotros determinar o realizar, también puede ser con enzimas de digestión parcial, ¿sí? Y con alguna tinción, ¿sí? ¿Qué tipo de bandas podemos observar aquí? Las bandas C. Estas de aquí son importantes, ¿por qué? Porque también son ricas en ADN, pero este ADN es de tipo o tiene o contiene heterocromatina centrómera, ¿ya? Entonces, por eso es importante ir conociendo un poco, ir determinando, o a lo mejor alguien les manda a hacer un estudio para poder observar estas bandas, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer un poco qué técnica poder utilizar. Y otra también podemos utilizar a lo mejor alguna de las anteriores o a lo mejor otra técnica de coloración que nos ayudan para poder determinar la serie, ¿sí? En cambio, ¿qué son las series? También contienen estas ADN, pero son ricas en cambio en guanina y citosina. Este ADN tiene aumentadas estas bases nitrogenadas, guanina y citosina, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos, la serie ya me falta, entonces ya sabemos que ahí nos va a faltar estas dos bases nitrogenadas, van a ser pobres, va a tener una mutación pobre en guanina y en citosina, ¿no? Entonces para eso nos sirven cada una de estas técnicas como tal, ¿sí? Para poder, de bandeo, así se llaman, técnicas de bandeo donde se pueden observar, incluso si, aunque ustedes hagan alguna técnica de bandeo, aunque sea la primera técnica de bandeo, sí les ayuda un poquito más certero identificar los pares de cromosomas para poder organizar nuestro cariotipo, ¿sí? También nos ayuda bastante para eso, no solamente para poder determinar como tal la banda y el proceso o la falencia en ese sentido, sino también como ya podemos ver las diferentes bandas con las tinciones o con las técnicas, ya podemos más o menos ir organizando nuestro cariotipo de mejor manera todavía que la primera técnica, ¿no? Dentro de los tipos de mutaciones cromosómicas se clasifican estos tipos en 3 grandes grupos, ¿sí? ¿Cuáles son estos 3 grandes grupos? Reordenamiento cromosómico, aneuploideas y poliploideas. Si yo hablo de reordenamiento cromosómico, ¿de qué tipo de mutación estaría hablando? De las deleciones, inversiones, duplicaciones. ¿En número o en estructura de los cromosomas? Solo altera la estructura de los cromosomas. De estructura, muy bien. En deleciones, por ahí que me daban un ejemplo exactamente. Si yo hablo de reordenamiento cromosómico, ustedes ya saben que a lo mejor cuando hagan un cariotipo, ustedes se van a encontrar con una alteración a nivel de la estructura de los cromosomas, ¿sí? Que es diferente a yo decirles el número de cromosomas. En cambio, unas aneuploidías o aneuploideas, sí es una mutación cromosómica, sí, que depende o se basa al número de cromosomas, sí, que se ven alterados en este tipo de mutación. Un individuo, por ejemplo, con 2 juegos de cromosomas completos de 46, ya estamos hablando que a lo mejor hay 45, ya estamos hablando que a lo mejor hay 44, 47, ¿sí? Entonces, a esas alteraciones en cuanto al número de cromosomas se las denomina aneuploideas, ¿sí? Ahora, poliploideas, que más o menos me suena como aneuploideas. ¿Qué serán entonces las poliploideas? Este es un aumento, puede decirse, en lo que son los juegos de cromosomas. Ya, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a tener una alteración cromosómica en cuanto a los juegos de cromosomas. Es cuando se agregan uno o más juegos completos de cromosomas, ¿sí? Y si yo hablo de un juego de cromosoma, ¿de cuántos cromosomas estoy hablando?
En nuestro caso sería de 23. De 23 cromosomas, ¿no es cierto? Entonces, miren estas alteraciones, que son bastante fuertes, ¿no es cierto? Imagínense insertar un juego completo de cromosomas, ¿sí? Entonces, estas son conocidas como mutaciones poliploides, ¿ya? Entonces, vamos viendo dentro de las alteraciones de reordenamiento cromosómico, ¿sí? En cambio, tenemos algunas clasificaciones, ¿sí? Algunas mutaciones en cuanto al reordenamiento cromosómico. Una de ellas es la duplicación. Y si yo tengo que este gráfico, ¿no es cierto? Yo tengo aquí el cromosoma normal y yo tengo aquí un cromosoma mutado con un reordenamiento cromosómico de tipo duplicación. ¿Qué será entonces una mutación con duplicación o de forma de duplicación? Miren Es este grafiquito. Cuando se duplica solo la parte de un segmento. Ya. Entonces, cuando yo tengo a nivel de mi cromosoma, ¿no es cierto?, una duplicación de un segmento de mi cromosoma. Miren en este caso, yo he tenido mi cromosoma normal y se ha mutado. ¿Por qué? Porque yo tengo AA, BB, CC, DD, EE, y aquí, esta parte de mi cromosoma anterior se ha mutado subyacente a la de mi primera parte, justamente al lado, ¿no es cierto? La misma parte anterior exactamente a este tipo de alteraciones se le llama duplicación, ¿sí? Pero ahora, yo una duplicación tal como la tengo aquí, subyacente, seguida, ¿no es cierto?, de la mutación primaria, sí, también la puedo tener yo en diferente posición a esta misma duplicación. ¿Pero a qué me refiero a diferente posición? Por ejemplo, o por eso también solemos nombrarlas a las duplicaciones con otros nombres, como por ejemplo duplicación en tandem. Miren la foto, yo tengo el cromosoma normal y aquí tengo yo el mutado. Si yo les digo que las duplicaciones también se pueden disponer de diferente manera, y un ejemplo es la duplicación en tandem, y con este gráfico que yo tengo aquí, ¿de qué se tratará esta duplicación en tandem? O sea que el Sería segmento... que está duplicada, o sea, una duplicación adyacente a la original. Exactamente, ¿no es cierto? Prácticamente que es la misma que yo tengo acá. Esta sería una duplicación en tandem, que yo tengo la duplicación subadyacente, seguidamente adyacente, como nos dice Galo, ¿no es cierto? Miren, este es el original, esta es la duplicación, EF, EF, completamente seguida, ¿no es cierto? Subadyacente. Entonces, a este tipo de duplicación se le llama duplicación en tandem. Yo tengo otro tipo de duplicación que se llama duplicación desplazada. ¿A qué nos referiremos con eso? Que las duplicaciones se alternan, o sea, no es que vayan una seguida de la otra. Exactamente, ¿sí? Que las duplicaciones se alternan. Ay, a ver, espérenme un ratito de aquí. ¿Pueden ver? No, espérenme un momento. Dios. A ver. Ya, me puse aquí todavía porque aquí hay un error. Esta mutación de aquí, esta duplicación de aquí, sí se llama duplicación inversa, no desplazada, sí se llama duplicación inversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta se encuentra al revés de su duplicación. ¿A qué me refiero? En vez de estar EF, EF, esta se ha formado o se ha colocado de manera inversa, ¿sí? ¿En qué sentido? EF, FE. Entonces, este tipo de duplicación se le llama duplicación inversa, ¿sí? No reversa, no desplazada, ¿sí? Esta es una duplicación inversa, ¿sí? Entonces es cuando se ubica la misma duplicación, pero de manera al revés. No en orden, en vez de estar EF, EF, esta se ubica como EF, FE. A este tipo de duplicación se le llama duplicación inversa. Ahora, les voy a
graficar aquí mismo. ¿A qué le llamo yo duplicación en cambios de desplazamiento? ¿Sí? Cuando esta duplicación de aquí está acá o está acá. ¿Sí? Se encuentra Entonces, lejos de la aquí, original. exactamente, cuando se encuentra desplazada del original. Entonces aquí yo voy a tener la H mismo y en cambio aquí yo ya voy a tener la mutación. Puede estar pasando un espacio, 2 espacios o 3 espacios, pero tiene que estar lógicamente pasando una base para poder denominarla de desplazamiento, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, EFF, ¿y ustedes creen que puede haber también duplicaciones inversas y ahí mismo también de desplazamiento? ¿Será que puede haber o no? Por ejemplo, esta es una inversa y aquí en medio de estas dos está la G. ¿Se podrá dar de esto o no? Yo pienso que sí. Sí, sí se puede dar, ¿sí? ¿Cómo la denominamos? Duplicación inversa de desplazamiento con desplazamiento. Así de sencillo, sí, también se puede dar. Ojo, únicamente se está cambiando de posición, no es que se está quitando esta parte del cromosoma, se está cortando y se está colocando en otro lado. No, ¿sí? Únicamente es la mutación como tal se ha duplicado y se ha colocado en un sitio del cromosoma, ¿sí? Nada más, como su nombre mismo lo dice, tenemos una duplicación de un sitio, de una porción de nuestro gen. Ojo, que no solamente pueden ser de 2 bases nitrogenadas, sino pueden ser de más bases nitrogenadas. Este solamente es un ejemplo, ¿sí? A lo mejor la duplicación es de C, D o A, B, C, D. Entonces yo aquí voy a tener A, B, C, D, que es una duplicación, ¿no es cierto?, típica en tandem. O si no, yo voy a tener aquí un espacio acá y aquí voy a empezar A, B, C, D, que es una duplicación, ¿no es cierto?, de desplazamiento. O yo voy a tener aquí A, ¿no es cierto?, B, C, que es una duplicación inversa, tal como tenemos ejemplo. Mira. GH, sí, ha sido la duplicación, sí, que se ha formado por esta mutación. Sin embargo, aquí no se ha colocado como GH mismo, sino como HG, ¿no es cierto? Que es una duplicación, ¿sí? Ya, inversa. Ya. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de productos, ¿no es cierto?, de alelos de seres humanos que son homólogos, ¿cómo será este tipo de alteración? ¿Habrá un cambio a nivel de la estructura como tal drástico de un cromosoma en individuos homólogos? Ahí dice que la mutación se va a dar en ambos cromosomas, mientras que cuando es... Ya, muy bien, ¿no es cierto? Cuando son individuos homólogos o homocigotos, este tipo de individuos tiene que tener la mutación, ¿no es cierto?, en ambos alelos, ¿sí? En ambos, en los dos, ¿sí? En los dos cromosomas tiene que tener la mutación cuando son individuos homocigotos. A diferencia de los individuos heterocigotos, que solamente uno de estos posee la mutación. Pero aquí hay una alteración en cuanto a los individuos heterocigotos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento, ¿no es cierto?, de estar en la profase 1 de la meiosis para poder pasar a la siguiente fase, ¿sí? Lógicamente, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que surge en esta división celular? Tienen que alinearse, ¿no es cierto? Las bases nitrogenadas o las bases como tal, ¿no es cierto? Tienen que alinearse. Y en cambio, si aquí tenemos que solamente uno de los alelos está o es el que se encuentra mutado, vamos a tener la formación de un bucle, ¿sí? Como el que tenemos aquí. ¿Pero por qué estos bucles? Porque acordémonos que para la siguiente fase nosotros tenemos la unión, ¿no es cierto?, de las bases nitrogenadas. Y como uno de estos únicamente es el que va a estar mutado, no le queda de otra que unirse o alinearse en este sentido. Por eso es que siempre en estos individuos heterocigotos nosotros vamos a encontrar este tipo de alteración, ¿sí? Que son los típicos bucles, ¿sí? Casi siempre en los individuos heterocigotos vamos a encontrar, vuelvo y repito, estos bucles, ¿no es cierto?,
¿Por qué? Por la alineación que tiene que haber de las bases nitrogenadas únicamente, ¿sí? Y lógicamente, si hablamos de heterocigoto, acuérdense que estamos hablando que solamente un alelo es el que va a estar mutado, a diferencia de los homocigotos, que en los dos alelos va a haber mutación, en este caso de una mutación de duplicación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos este tipo de mutaciones? ¿Sí? ¿Suelen haber falencias a nivel de fenotipo? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Lógicamente, si nosotros hablamos de duplicación, nosotros estamos hablando que vamos a tener el doble de una región. Por lo tanto, yo voy a tener el doble de síntesis de proteínas, de la proteína que ese gen me está sintetizando, ¿no es cierto? Que ese ADN me sintetizó después de todo el proceso como tal que ya lo hemos revisado con anterioridad. Y si yo me pongo a pensar y digo, pero sí voy a tener el doble de proteínas, o sea, ¿eso más bien me beneficiará o me perjudicará? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Porque yo, no sé, les voy a hacer una pregunta para llegar a una conclusión. Yo digo, no, a mí me beneficia buenazo porque tengo más proteína, entonces mi organismo va a actuar súper bien, de mejor manera. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Estaré con lo correcto o no? Yo digo que no, porque ya se haría como un desbalance. O sea, de lo normal pasamos a algo Ya. excesivo. Ya, exactamente es por eso. No más porque yo tenga el doble del producto de las proteínas sintetizadas finalmente. No es más por eso en este caso, sino es por qué. Porque la relación de esta proteína con el resto de componentes no va a ser constante, no va a ser igual, no va a ser equilibrada. Entonces, por lo tanto, por esa razón es que yo voy a tener alteraciones en mi fenotipo, ¿sí? Porque este grupito de proteínas no van a estar equilibradas. Yo voy a tener una concentración mayor de esa proteína de mi gen alterado y el resto van a estar iguales. Y esa unión de esas proteínas que estaban en concentraciones iguales con esta que tiene alta concentración es la que me va a producir esta alteración fenotípica, ¿sí? Aquí tenemos un claro ejemplo. Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no es cierto?, a nivel de un organismo, de un animalito, de un pececito. Entonces vemos aquí que ha pasado, ¿no es cierto?, ha habido una mutación, ¿no es cierto?, a nivel o una mutación de duplicación. Entonces, como resultado final de esta mutación de duplicación, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, diferentes concentraciones, ¿no es cierto?, de las proteínas sintetizadas finalmente por este gen. Y estas diferentes concentraciones, ¿no es cierto?, son las que nos van a dar como resultado las alteraciones fenotípicas, ¿sí? Tal como vemos aquí, miren el cambio de un pez normal con uno mutado por duplicación. ¿Sí le vemos? Se le ve clarito los cambios o las alteraciones fenotípicas. Esto ya no es normal, porque el pez fenotípicamente tenía que salir así, pero gracias a esa mutación ha salido así, ¿no es cierto? Y ya vendría a ser un individuo prácticamente normal. Denme un minutito, por favor. Ay, un minutito. Ya. Entonces, como les mencionaba, ¿sí? Esto es lo que se desarrolla a través de esta mutación fenotípicamente, este cambio anormal, ¿ya? Porque el pez tendría que salir así, ¿ya? Pero ojo, verán que estos cambios, como les mencionaba, no es por el aumento como tal de la proteína, sino por el desorden, el desequilibrio que va a haber entre unos productos y otros, porque el resto va a estar equilibrado, va a estar constante y en cambio la otra va a estar aumentada. Y este grupo, ¿no es cierto?, va a estar dismórfico, alterado. Es por eso que se producen estos cambios anormales, ¿ya? Entonces aquí tenemos otro tipo de mutación de reordenamiento, ¿sí?, que se llaman las deleciones.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de una deleción. ¿Qué será entonces una deleción observando este gráfico? La pérdida de un segmento. Exactamente, la pérdida de un segmento, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué tipo de segmento hemos perdido? El D. D. Segmento D, ¿no es cierto? Entonces, la deleción es la pérdida de un segmento, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Que este segmento puede estar ubicado, ¿no es cierto? Ya sea en la parte o en la parte adéntrica del cromosoma como tal, pero definitivamente una deleción es la pérdida de un segmento, ¿no es cierto? Que en el caso de los individuos homocigotos, ¿cómo será este tipo de mutación? Dicen igual tendría que darse en los dos alelos. Ya, ¿qué me dice esto? ¿Cómo será esta mutación en los individuos homocigotos? ¿Qué me dices, Priscila? Va a suceder lo mismo en los dos alelos. Amy. Lo mismo, Lice. Se va a perder un segmento. Jimena. Igual eso, pienso que igual se va. Dice, no se forma el bucle. Ya vamos a ver eso del bucle, ¿ya? Entonces, esta deleción es pérdida, ¿no es cierto?, de un segmento. ¿Y este segmento dónde se ubicará? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Este segmento que se ha perdido se desaparecerá o podrá ubicarse en algún otro sitio? No, este ya desaparece, ya. ¿Ya? ¿Qué me dices, Kerly Poma? ¿Cómo dijo Listen que si desaparece o si se sigue ahí? El segmento que ese de ahí desaparece, Liz. ¿Ya? ¿Qué me dices, Oscar? La verdad, sí, no sé. ¿Cómo? No tengo idea. Ya. Me voy con Jordan. Dice no desaparece, sino que se va a otro cromosoma y durante la alineación es que se forma el bucle que van a tener los cromosomas homólogos. ¿Ya? ¿Qué me dices, Carla? No está por aquí la Carla. A ver, me voy con Jessica. ¿Qué opinas, Jessica? Lo mismo que dicen los compañeros, en este caso se va a desaparecer. Lady, ¿qué dices tú? No le escucho bonito, Liz, ya están construyendo y casi no le escucho mucho. ¿Qué será una deleción? Ya sabemos que es la pérdida de un pedazo de material genético o de un cromosoma. ¿Qué pasa con esa parte que se ha perdido? Debería formar, Liz, tal vez un bucle o tal vez pase al otro extremo del cromosoma. Ya. Jennifer, ¿qué nos cuentas tú? Yo opino que ese fragmento va a desaparecer. Damaris. Igual dicen que pues desaparece. Galo. Yo también opino, Ali, que se elimina el segmento del cromosoma y así se puede causar un desequilibrio tanto en los productos génicos, en este caso. ¿Quién me falta? A ver, Gerald.
Yo pienso igual que Nailea, que puede que se produzca una deleción y a la vez una disociación, es decir, que el fragmento que desaparece del primero se pase a otro. En ese Ya, caso, es una translocación y va de un lado a otro. ya. Muy bien, Maleni, ¿qué nos opinas tú? Que desaparece. Ya, muy bien. Por ahí creo que me faltó alguien, ¿ya? Pérdida, es la pérdida de un pedazo de cromosoma, ¿sí? Se pierde, ¿sí? Se pierde como tal, ¿ya? Porque si se inserta ya sería otro tipo de mutación, ¿ya? Ahora, dependiendo de en qué parte de o en qué parte del cromosoma se genera esta deleción, nosotros la podemos llamar de lesiones proximales o distales. ¿Ya? ¿A qué me referiré con esto de proximales o distales? Y ya les estoy dando la pista, que es dependiendo de la parte que se pierda en el cromosoma. Entonces, ¿cuál será una de lesión proximal y cuál será una de lesión distal? ¿Qué me dicen ustedes? La proximal sería la que se encuentra más como que cerca del centrómero y la distal como que más alejada, ya casi en los telómeros. Muy bien, exactamente. Proximal cuando la parte que se ha perdido del gen se encuentra cerca del centrómetro. Y distal, por ejemplo, esta. Esta es una de lesión distal, porque la parte que ha perdido, ¿no es cierto? Este cromosoma es la parte que se encuentra más alejada o distante del centrómetro, que en este caso ya es la parte última, ¿no? Entonces a esto se le denomina de lesiones, que pueden ser distales o proximales o únicamente de lesiones como tal. La pérdida total de una porción de un cromosoma, por lo tanto una porción del gen o genética, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa en estos individuos? Ojo, si estamos hablando, sí, de deleciones en individuos homocigotos, sí, estamos hablando que va a haber ya una pérdida de un pedazo de un cromosoma en ambos alelos. Por lo tanto, es como que un tanto complicado que sea viable una unión en ese sentido. Si me hago entender, es como que un tipo de mutación, a lo mejor, que si hablamos de individuos homocigotos, es un poco incompatible, por así decirlo, para que me lo entiendan, con la vida, ¿sí? Ahora, yo no les puedo asegurar el 100% como tal, porque este tipo de estudios todavía se los está realizando, ¿sí? Pero complicado en un individuo homocigoto una mutación así, ¿no es cierto? Porque más casi hasta en un 80% se podría decir, si no es más, sí sería este tipo ya después de unión ya un poco incompatible, ¿no es cierto? La pérdida serían ya si son homocigotos, serían ya dos porciones genéticas que tienden a perderse, ¿no es cierto? Y sí habría un poco de incompatibilidad en ese sentido, ¿sí? Muchos de los fetos que tienen este tipo de mutaciones no suelen sobrevivir y las mamacitas suelen tener los típicos abortos espontáneos, ¿sí? Ahora, yo no les puedo asegurar que esto siempre pasa, porque esto todavía lo están estudiando más a profundo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasará? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué pasará con estos individuos, ¿sí? Que son, en cambio, heterocigotos. Solo un cromosoma presenta la deleción y el otro es como que normal. ¿Y qué se generará a causa de esto? Se desequilibra la cantidad de productos genéticos que produce. ¿Cómo? No hay un equilibrio en la cantidad del producto genético que contienen estos cromosomas. Ya. Entonces, ¿qué pasará en estos individuos heterocigotos? También voy a tener, ¿no es cierto?, la producción o la generación en la fase, ¿no es cierto?, o en la profase 1, ¿sí?, en cuanto a la determinación o el desarrollo de un bucle, también, pero ¿por qué? Acuérdense, porque ¿qué pasa luego de la profase? Yo tengo que tener la alineación, entonces, por lo tanto, como ya tengo una pérdida de una parte del cromosoma, no le queda más al cromosoma que alinearse, tiene que alinearse para continuar, ¿no es cierto?, con la división como tal, con el proceso como tal, entonces, por lo tanto, le toca hacerse un rollito para poder alinearse y que estén las bases alineadas, ¿sí? De correcta manera, por así decirlo, para poder pasar a la siguiente fase. Pero ojo, ya va el gen con la mutación, ¿sí? Ojo, por eso es que se forman estos bucles, ¿sí? Para poder alinearse y pasar a la siguiente fase, pero sin embargo ya tenemos el gen faltante, el trozo de gen faltante.
Por eso es que se generó el bucle, que lógicamente ya no sería normal, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta eso en este sentido. Si hablamos, bueno, de manera general, si hablamos de lesiones, ¿sí? Y también de duplicaciones, estamos hablando que gracias a este tipo de mutaciones hay algunos individuos que, como les mencionaba en las duplicaciones, ¿sí? Presentan ciertos tipos de alteraciones fenotípicas que ya son normales. Ustedes ya saben la diferencia entre fenotipo y genotipo, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que genotipo es el estudio del gen y fenotipo es lo que podemos ver, ¿no es cierto? Las características que se pueden observar, los cambios morfológicos que se pueden observar físicamente, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos, sí, que nos brinda la bibliografía acerca de las consecuencias, sí, dependiendo del cromosoma y en qué brazo se produjo la mutación, de las consecuencias o de las manifestaciones fenotípicas que se pueden generar, ¿sí? Por ejemplo, vamos con esta duplicación. Si hay una mutación de duplicación en el cromosoma 7, en el brazo largo del cromosoma 7, ¿qué podemos nosotros evidenciar por esta mutación? Hay un desarrollo retardado, asimetría de la cabeza, ¿sí? Cuero cabelludo velloso, nariz pequeña, ¿sí? Y orejas de inserción baja. Entonces, miren, todas estas manifestaciones fenotípicas se presentan cuando hay una mutación de duplicación en el brazo largo del cromosoma 7, ¿sí? Entonces, como hablábamos con el pescadito hace un ratito, ya se produce, ¿no es cierto?, anormalidades fenotípicas y no es por la duplicación como tal, por el doble de producto que se me generó de proteínas, sino por este desequilibrio en cuanto a los productos, que tiene que haber entre todo este conjunto un equilibrio, pero si yo tengo una concentración más elevada de una, ya me va a traer consecuencias y principalmente fenotípicas, ¿sí? Miren, si yo tengo una pérdida, yo creo que se han escuchado este síndrome. Si yo tengo una pérdida de un trozo de gen, ya es un poquito, por así decirlo, más complicado, porque se ha perdido un trozo de información que a lo mejor puede ser parte fundamental, ese pedazo, en el desarrollo de muchas proteínas que nos ayudan a muchas cosas en nuestro sistema. Por ejemplo, miren, la lesión del brazo corto del cromosoma 5 me produce el típico síndrome del maullido de gato, que yo creo que sí lo han de haber escuchado, ¿no es cierto? Lógicamente, son síndromes que tienen poca frecuencia, pero son bastante estudiados por los procesos o por las mutaciones genéticas mismo que conllevan esto, ¿sí? ¿Qué es lo que causa? ¿Cómo se observa este tipo de síndrome en las personas que lo padecen? Tienen cabeza pequeña, el llanto característico. ¿Qué llanto será? Se dice llanto característico. Como lo que dice el maullito de gato. Exactamente, tal cual como si fuesen, exactamente. ¿Se han escuchado los gatos de noche como llora? Fatal, ¿no es cierto? Feísimo, que a uno le asusta. Este es el típico llanto característico que tienen estas personas con este síndrome, ¿sí? Ojos muy separados, cara redonda y retraso mental. Entonces, sí nos damos cuenta que estas consecuencias, ya como estas manifestaciones, ya se van agrandando muchísimo más, ¿sí? Estas manifestaciones, lógicamente, cuando hay pérdida, ¿no es cierto?, también de cromosomas, vuelvo y repito, ¿cómo sabemos si esa pérdida no nos generó parte de las proteínas que eran fundamentales? Por ejemplo, en este caso, miren, un retraso mental, ¿sí? También tenemos otro síndrome de Prader-Willi, que yo creo que a lo mejor sí lo han escuchado, ¿no es cierto? Que también es por una lesión del brazo largo en el cromosoma 15. Miren, por ejemplo, eso tranquilamente lo podemos determinar, ¿no es cierto?, con un cariotipo. No les puedo decir, no, es en el brazo largo en tal posición, pero sí ya se lo puede observar, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a tener en el cariotipo 2 cromosomas que nos van a sobrar al final de nuestra unión, de nuestro rompecabezas. ¿Por qué? Porque no van a coincidir, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Ya, que hay una mutación, es el cromosoma 15 y me falta en este bracito largo. Ya, entonces parece que este man tiene este síndrome, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que manifiesta, en cambio, fenotípicamente? ¿Sí? Dificultades de alimentación en edad temprana, ¿sí? Puede tener obesidad después del año de edad, pese a las dificultades, ojo, de alimentación, retraso mental de leve a moderado, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de algunas de las manifestaciones fenotípicas que pueden generar gracias a los procesos que tenemos aquí, ¿no es cierto?, de mutaciones.
Vamos viendo otros. En cuanto a las inversiones, yo aquí tengo un ejemplo, ¿sí? ¿Qué me pueden decir entonces acerca de este tipo de mutación? ¿Qué será una mutación por inversión? Que también es del tipo de reordenamiento, ¿no? Y decía que se reinvierten ya sea un giro de 180 grados. Ya, muy bien, exactamente. La mutación que se genera produce que se invierta el orden, ¿no es cierto?, de mi gen y que dé un giro, como dice Yanela, de 180 grados. Miren, aquí yo tengo EFGH, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo voy a tener una inversión y acá voy a empezar desde H, G, F, E. Esta es una mutación de inversión. Mi trozo mutado se invierte con un giro de 180 grados. Ojo, pero ¿qué hay de característico en estos tipos de mutaciones de inversión? Para que se pueda generar esta inversión, esta parte del gen que se ha mutado tiene que cortarse y colocarse, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahí hay una alteración un poco más profunda, como cuando lo veíamos en la duplicación, que yo les decía, solo se duplica y se inserta ahí, pero no se corta. En este caso, de ley, tiene que haber un corte para poder haber o para que se pueda generar esta mutación de inversión. Y este corte, este rompimiento que se genera, también es el que produce todas estas complicaciones a nivel general, ¿no? Estas inversiones se pueden clasificar en pericéntricas y paracéntricas. Miren, aquí yo tengo un grafiquito de un ejemplo de pericéntrica. ¿De qué se tratará este tipo de inversión pericéntrica? Que se da tanto, por ejemplo, en el brazo corto como en el brazo largo. O sea, hay en esas dos partes la inversión. Ya. ¿Y qué me dicen de la inversión paracéntrica? Eso solo se da, dicen, más en los alelos que son más largos. Un solo brazo. Ah, no incluye Un solo brazo. Y además no incluye el centrómero, incluye el y en centrómero. pericéntrica sí incluye el centrómero. Exactamente. En cuanto a paracéntrica, tiene que ver con el centrómero, ¿sí? La pericéntrica, la inversión pericéntrica incluye el centrómero, ¿sí? Miren cómo está esta mutación. Está dentro el centrómero de la mutación. Cuando incluye el centrómero, se llama pericéntrica, inversión pericéntrica. Y miren esto, no incluye, ¿no es cierto?, nuestro centrómero. Entonces, a esta mutación se la conoce como paracéntrica, ¿sí? Ya, entonces, dentro de este tipo de individuos, como yo les mencionaba hace un ratito, hay una complicación en cuanto a la generación de este corte que tiene que haber para poder generarse esta inversión, como que se corta, se gira y se inserta. Eso es lo que pasa en estas mutaciones. Parte justamente la que produce también bastante complicación a nivel de un individuo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros, igual pasa que en las mutaciones anteriores, tal cual como en las mutaciones anteriores, en los individuos heterocigotos, al momento, ¿no es cierto?, de estos estar en la profase 1 para poder pasar a la siguiente fase, ¿qué es lo que pasa? Por esta mutación mismo de ley se tiene que generar el bucle. ¿Por qué? Porque tiene que haber alineación, ¿no es cierto?, para poder pasar a la siguiente fase. Si no hay alineación, no va a poder pasar. Sin embargo, ya sabemos que ya viene, hay una mutación. Esta forma nomás, que la podemos observar, ya de una nos da a pensar, no, si hay una mutación, hay un bucle, hay una mutación. Es un individuo heterocigoto, ¿no es cierto? Pero en este tipo de bloques, dependiendo de la inversión, ya sea pericéntrica o paracéntrica, hay cierto tipo de complicaciones, ¿sí? ¿Por qué hay complicaciones en los individuos heterocigotos? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Cuando hay alineaciones, ¿sí? Cuando hay este tipo de alineaciones y se forman los bucles en las partes de los entrecruzamientos, ¿sí?, de los bucles, hay disminución de alineación. ¿Y a qué me refiero cuando hay una disminución de la alineación? ¿A qué me referiré yo?
que van a haber bases que no se van a alinear. Lógicamente, ¿qué nos decían las bibliografías? Que este tipo de complicaciones, sí, son muy poco frecuentes, pero sí las tenemos que tener en cuenta por si acaso haya un caso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se producen estos entrecruzamientos para generarse la lesión, hay una disminución de estos entrecruzamientos que se tienen que desarrollar en la profase 1 para poder seguir, como yo les decía, el orden de la alineación, que de manera o de cajón tiene que hacerse en este sentido para poder pasar a la siguiente fase. Sin embargo, puede, aunque no es muy común, haber esta disminución en cuanto al entrecruzamiento, ¿no es cierto?, de las bases en la formación de los bucles. Y cuando hay esta disminución en el entrecruzamiento, yo voy a tener complicaciones un poco más severas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si hay bases que no se han unido, que no se han alineado en los entrecruzamientos, ¿qué me va a pasar? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? ¿Qué me dicen en esta parte de aquí, en esta parte de esta mutación? ¿Qué será? ¿Peri o para? Paracéntrica. Paracéntrica. Ya, ¿no es cierto? En este caso, cuando hay una inversión, ¿no es cierto?, paracéntrica, una mutación paracéntrica, ¿no es cierto?, se pierden pedazos de cromosomas por la disminución de los entrecruzamientos en cuanto a la alineación. Estamos hablando cuando en individuos heterocigotos se generan los bucles. Entonces, por lo tanto, van a haber partes en los entrecruzamientos de alineaciones disminuidas, y a eso a qué me refiero, que no se van a unir, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, yo tengo como consecuencia esto, un trozo, ¿no es cierto?, de mi gen que va a quedar libre, expuesto, suelto y se va a perder. Entonces, como resultado de esta pérdida de una parte, de una porción de mi gen, ¿no es cierto?, yo voy a tener como resultado final de mi división la formación, ¿no es cierto?, de dos gametos, lógicamente los dos gametos, ¿no es cierto?, que contienen cromosomas no recombinantes. Si yo hablo de tipo silvestre, ¿de qué estaría hablando? ¿Sí saben qué son los de tipo silvestre? Los más comunes en las especies, ¿no? Son los que dominan en la población, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aparte de eso, también yo voy a tener, ¿cierto?, como resultado la formación de otros dos cromosomas, miren, con esta característica. ¿Qué es lo que yo observo aquí? Ahí hay carencia ya de algunas partes de lo que es el cromosoma. Exactamente. Mis otros dos gametos, en cambio, yo voy a tener como resultado esto, que hay pérdida ya, ¿no es cierto?, de una parte de mi gen, hay pérdida, tengo carencia, no se desarrollaron, no se dividieron, no tengo como resultado final un cromosoma completo como tal. Y por lo tanto, ¿yo a qué concluyo con este resultado? Como yo les decía hace un ratito, algo les mencionaba, ¿no es cierto? ¿A qué concluyo con esto yo de aquí? Esto prácticamente es incompatible con la vida cuando va a haber la unión de estos gametos. Por lo tanto, no va a haber una producción como tal, ¿no es cierto?, de un bebé, por así decirlo. Si una madre queda embarazada, enseguida produce abortos espontáneos, ¿sí? Porque al momento de recombinar, ¿no es cierto?, estos gametos no van a tener, les falta un pedazo, va a haber pérdida de un pedazo de este cromosoma. Por lo tanto, son incompatibles, son inviables. Y si yo hablo de inviables, que no pueden generar como tal una vida, un óvulo, un feto completo, si ya le falta información. Ya no son compatibles con la vida, por así decirlos, para que me entiendan un poco acerca de este término de inviables. Ojo, estos casos en individuos heterocigotos, pero lógicamente en inversiones paracéntricas, cuando, ojo, acuérdense, cuando hay disminución de las alineaciones en los entrecruzamientos de los bucles de los individuos heterocigotos, que yo les mencionaba que no es muy común, pero que es importante que lo conozcan, porque a lo mejor haya uno en todo el mundo, ¿no es cierto?, un individuo que posea este tipo de afección. Ahora, en cambio, en los individuos heterocigotos, pero que tengan, en cambio, inversiones o mutaciones en inversiones
pericéntricas. Y si yo hablo de pericéntricas, ¿de qué estoy hablando? De que están incluidos los centrómeros, ¿no es cierto? Entonces, en estos individuos heterocigotos de inversiones pericéntricas, en los bucles, ¿no es cierto?, que se han formado en los entrecruzamientos, también hay una disminución de la alineación en los entrecruzamientos de los bucles que se han formado en estos individuos, en estos individuos heterocigotos, ¿no? ¿Y qué se genera en cambio en estas inversiones pericéntricas en los individuos heterocigotos con la disminución de los entrecruzamientos en cuanto a las alineaciones en la profase 1? Sí, miren aquí, ¿yo qué tendré como resultado? Ahí sería una desproporción de los genes, o sea, va a haber o aumento o disminución de tanto de algunos como de otros. Exactamente, ¿no es cierto? Va a haber una desproporción, por así decirlo, en cuanto ya a la siguiente fase, al reordenamiento nuevamente. Va a haber mayor concentración de unos y menor concentración de otros, ¿no es cierto? Y nosotros como resultado final vamos a tener gametos no recombinante normal, gametos recombinantes inviables, ¿sí? Y vamos a tener gameto no recombinante con inversión pericéntrica. ¿Y a qué conclusión llegamos con este resultado? Que son inviables porque no se pueden, no tienen una copia con la que se pueden, ¿cómo es? Hibridar o secuenciar. Ya, ¿no es cierto? Son inviables. Igualmente, como hablábamos anteriormente, ¿qué significa para que me entiendan de mejor manera? Incompatibles con la vida. ¿Por qué? Porque van a haber genes o gametos que van a tener el doble de la concentración de ciertas porciones, ¿no es cierto? Y al revés, a otros en cambio les va a faltar. Entonces, por lo tanto, sí, son inviables o incompatibles como resultado final. Vuelvo y repito, estos dos casos de que les estoy mostrando, les estoy indicando de disminución en cuanto a los entrecruzamientos en las alineaciones para entrar a la siguiente fase, o sea, estoy hablando de la profase 1, ¿sí? Tienen que ver, o son muy pocos los casos. Es más, se podría decir que casi no se dan, pero sí tienen que tener en cuenta, ¿sí? Por si acaso algún rato para que conozcan, para que lo sepan. ¿Estamos? Vamos a continuar, por favor, la siguiente semana porque ya les toca entrar, me parece, a clases a las 10. La lección, por favor, demos la siguiente semana hasta aquí, ¿ya? Hasta la clase de hoy. Para dar la lección, la siguiente continuamos y damos temas para las exposiciones de la segunda unidad. Dicen hasta inversiones. Sí, hasta lo que vimos hoy día. Dicen, y el deber ya nos va a subir. ¿No está activo el deber? No. ¡Ah! Mentira, ¿en serio o me mienten? Déjenme No, ver. no está. No, Alicia, no está. ¡Ah! No les puedo creer. ¿Saben qué? Sí ha de ser verdad porque también no se ha subido una clase que yo les tenía que pasar a otros alumnos. Igual también no estaba lo de la primera clase que nos dio, también no estaba. No está, si ven. Lo que pasa es que tuve que, no sé si les conté complicaciones con mi computadora y la tuve que llegar a hacer actualizar y ahí creo que se me pierde. Déjenme chequear ahorita y les activo nuevamente, les voy a poner hasta las 12, ¿ya? Para que avancen a subir. ¿Estamos? Hasta las 12 del día o de la noche. Sí, no, del día. Ah, ya. Hasta la 1 les voy a poner, ¿ya? Para que avancen a subir. Luego no me digan, claro, como no nos dejó desayunar, ni nos dejó comer. Entonces, para que se vayan a relajar y yo les pongo hasta la 1, ¿sí? Para que puedan subir. Voy a ver qué pasa, ya voy a ver qué ha pasado. Avisaranme cualquier novedad, ¿ya? Porque a veces esta computadora se me aloca, ¿ya? Ya, chicos, entonces nos vemos el siguiente viernes, ¿sí? Con la lección y continuamos con las clases, ¿ya? Ya les. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias.